Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte de España o del mundo nos estáis escuchando. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Eran las 11:10 de la noche. Mi marido me abofeteó porque no había cena en la mesa. Gritó: «Ponte a cocinar de una vez, mujer inútil». Yo me quedé en silencio y entré en la cocina durante 20 minutos. Cuando volví con una bandeja cubierta, pensaron que era un plato delicioso, pero cuando levanté la tapa, el contenido no era comida, sino un billete de ida a su propio infierno en la tierra. El reloj de pared del salón marcaba las 11:10 de la noche. Fuera, la calle estaba sumida en un silencio profundo. Solo se oía el leve roce de los neumáticos de mi coche sobre el asfalto del garaje. Sentía el cuerpo molido. Me había pasado el día entero en la oficina, lidiando con montañas de informes de auditoría que debían estar listos para la mañana siguiente. La cabeza me latía con un dolor punzante, como si un martillo me golpeara una y otra vez. Aún así, me obligué a esbozar una ligera sonrisa. Imaginaba la cama mullida que me esperaba en unos instantes. Solo quería darme una ducha caliente y dormir sin interrupciones. Apagué el motor del coche y caminé con desgana hacia la puerta principal. Las llaves de casa tintineaban en mi mano, que temblaba ligeramente por el cansancio. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío del climatizador me golpeó en la cara. Extraño. Normalmente a estas horas las luces del salón ya estaban apagadas, pero esta vez todo estaba iluminado con una luz brillante. De repente tuve un mal presentimiento. Mis pasos se detuvieron en el umbral al ver a 3 personas sentadas en el sofá del salón, con miradas indescifrables. Javier, mi marido, sentado en el centro con las piernas cruzadas con arrogancia. A su derecha Carmen, mi suegra, que me miraba con unos ojos afilados y acusadores. Y a su izquierda, Marta, mi cuñada, que jugaba con el móvil, aunque de vez en cuando me lanzaba una mirada con una sonrisa cínica. Antes de que pudiera decir hola, Javier se levantó de un salto y se dirigió hacia mí a grandes zancadas. Tenía la cara roja de ira y la mandíbula apretada. Podía ver las venas de su cuello marcadas, señal de que estaba a punto de estallar. «Cariño, acabo de llegar». No había terminado la frase cuando una fuerte bofetada aterrizó en mi mejilla izquierda. ¡Plas! El sonido fue tan nítido que rompió el silencio de la noche en el salón. Un escozor y un calor intenso se extendieron por mi cara al instante. La cabeza se me giró hacia un lado por la fuerza del golpe. Me quedé paralizada. El agotamiento que sentía en el cuerpo pareció desvanecerse, sustituido por una conmoción abrumadora. Mi mano derecha temblaba al tocar la mejilla, que empezaba a sentirse entumecida. Miré a Javier, tratando de encontrar una pizca de remordimiento en sus ojos, pero no había nada, solo el destello de una furia explosiva. «¿Has visto qué hora es? Zorra barata», me gritó Javier directamente a la cara. Su saliva incluso me salpicó la blusa. «¿Quién te crees que eres para llegar a estas horas? De juerga por ahí mientras tu marido está en casa». Traté de contener las lágrimas que pugnaban por salir. «Javier, he estado haciendo horas extra. Sabes que es fin de mes. Tengo muchísimo trabajo. Además, te envié un mensaje esta tarde», respondí con voz temblorosa, pero esforzándome por mantener la calma. No quería parecer débil delante de ellos. «Excusas», interrumpió Carmen con voz chillona. La mujer se levantó del sofá y me señaló a la cara. «¿Qué clase de esposa eres? Llevamos aquí sentados 1 hora, muertos de hambre. No hay nada en la mesa. Las ollas vacías. En la nevera solo hay agua fría. ¿Es que quieres que tu marido y yo nos muramos de inanición, eh?» Marta intervino sin apartar la vista de la pantalla de su móvil, como si yo fuera menos importante que lo que veía en sus redes sociales. Un poco de autocrítica, ¿no, Elena? Javier está cansado de estar todo el día en casa. Lo mínimo que puede hacer una esposa al llegar del trabajo es traer comida o cocinar, no volver con las manos vacías. Vaya una inútil. Los miré uno por uno. Javier, en paro desde hacía 6 meses porque lo despidieron por malversación de fondos de la empresa, aunque siempre les decía a los vecinos que estaba montando su propio negocio. Carmen, que cada mes me pedía miles de euros para sus gastos y sus reuniones con amigas, pero que era incapaz de levantar un solo plato sucio en esta casa. Y Marta, una chica de 25 años cuyo único trabajo era dormir, comer e ir de compras por internet con mi tarjeta de crédito adicional. Todos ellos vivían de mi sudor. Todos ellos respiraban bajo el techo de una casa cuya hipoteca pagaba yo cada mes. Y ahora me gritaban porque llegaba tarde a casa para prepararles la cena. «Vete a la cocina de una vez, mujer inútil», bramó Javier de nuevo. Esta vez empujándome bruscamente por el hombro hasta que me tambaleé y choqué contra el zapatero. «Y no salgas de la cocina hasta que haya comida decente en la mesa. Y ten cuidado.
Como no esté buena, te estrellaré el plato en la cara. Respiré hondo, tratando de sofocar la rabia que empezaba a arder en mi pecho. Me moría de ganas de gritar, de vomitar toda la frustración que había guardado durante tanto tiempo. Me moría de ganas de echarlos de casa en ese mismo instante. Pero no, la rabia solo arruinaría mi plan. Necesitaba calma para devolvérsela de la forma más dolorosa posible, una venganza elegante que jamás olvidarían en sus vidas. Me enderecé y me arreglé la ropa. Miré a Javier directamente a los ojos. Ya no había miedo ni tristeza en mi mirada, solo una frialdad vacía. De acuerdo, dije en voz baja pero firme. Os voy a preparar un plato especial, el que más os merecéis esta noche. Sin esperar su respuesta, pasé junto a Javier, ignorando la mirada de desprecio de Carmen y la risa burlona de Marta. Caminé directa hacia la cocina, el lugar donde normalmente pasaba horas sirviéndoles como si fuera su criada. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, de esta cocina no saldría el aroma de una comida deliciosa. Esta noche, esta cocina se convertiría en el lugar donde prepararía su ruina. Al llegar a la cocina, cerré la puerta con firmeza. Apoyé la espalda en ella y cerré los ojos un momento para reunir fuerzas. El escozor en la mejilla todavía estaba ahí, pero el dolor en mi corazón era mucho más insoportable. Durante nuestros 5 años de matrimonio, siempre había intentado ser una esposa devota. Hice la vista gorda con la pereza de Javier. Soporté las críticas de Carmen y cedí ante los caprichos de Marta. Pensé que con paciencia cambiarían. Qué equivocada estaba. Mi paciencia solo había alimentado al monstruo que llevaban dentro. Se volvieron más codiciosos, más crueles y más descarados. Abrí los ojos. Las lágrimas que había contenido se secaron. No merecía la pena llorar por parásitos como ellos. Fui hacia un cajón en un rincón de la cocina, donde guardaba las cosas importantes que había estado escondiendo. Ya era suficiente. Este drama familiar tenía que terminar esta misma noche. El sonido de un cuchillo golpeando una tabla de cortar resonó con fuerza. Clac, clac, clac. El ritmo llenó la cocina, atravesando las paredes hasta llegar al salón. Sabía exactamente lo que estaban pensando ahí fuera. Seguramente sonreían satisfechos, sintiéndose victoriosos por haberme doblegado una vez más. Debían pensar que la esposa tonta y asustada se había puesto a cortar cebollas o carne a toda prisa para satisfacer sus estómagos mimados. Pero en la encimera de la cocina no había ni un solo ingrediente. El cuchillo grande solo lo golpeaba contra la tabla vacía, una y otra vez. Era parte del espectáculo. Quería que se sintieran en la cima del mundo antes de arrojarlos al abismo más profundo. Mientras seguía haciendo ese ruido falso, mi otra mano estaba ocupada preparando el verdadero plato. Cogí una gran bandeja de plata que normalmente solo usábamos en Navidad o en grandes celebraciones familiares. La bandeja brillaba bajo la luz de la cocina. Sobre ella no coloqué platos con arroz ni guisos. No había estofado, ni sopa de pollo, ni salteado de verduras, que era lo que solían exigir. En su lugar saqué una gruesa carpeta de un cajón secreto bajo el fregadero, una carpeta que llevaba preparando 3 meses, esperando el momento adecuado para sacarla a la luz. La abrí y saqué 3 documentos clave. Primero, la escritura de propiedad de esta casa. En su día, la casa se compró con mis ahorros. Sin embargo, Javier me obligó a poner su nombre también para que se sintiera valorado como cabeza de familia. Pero el mes pasado, después de pagar la última cuota de la hipoteca con mi bonus anual, me encargué en secreto de cambiar la titularidad para que estuviera únicamente a mi nombre. El proceso fue complicado y costoso, pero por suerte tenía un conocido notario de confianza que trabajó rápido y sin que Javier se enterara. Este documento era la prueba de que cada ladrillo, cada baldosa y cada centímetro de terreno de esta casa me pertenecía. Segundo, la demanda de divorcio. El papel ya estaba completo, con mi firma sobre el timbre correspondiente. Detallaba todos los motivos del divorcio: violencia verbal, violencia física la que acababa de ocurrir, y que, por suerte, había grabado la cámara de seguridad que instalé la semana pasada en el salón y abandono económico. Estaba harta de mantener a un hombre cuyo único talento era dar órdenes. Tercero, una pila de extractos bancarios tan gruesa como un cuaderno. Había marcado con un rotulador fluorescente cada una de las transferencias que habían salido de mi cuenta para financiar su estilo de vida. La letra del coche de Javier, el dinero mensual para los gastos de Carmen que usaba para sus meriendas de sociedad, las facturas de la tarjeta de crédito de Marta para comprar bolsos y zapatos de marca, e incluso el dinero para el tabaco y la gasolina de Javier. Todo estaba registrado meticulosamente. La suma era astronómica, suficiente para comprar un pequeño apartamento en las afueras. Esta era la prueba irrefutable de que yo era el pilar económico de esta familia, no Javier. Coloqué los 3 documentos con cuidado sobre la bandeja. La escritura en el centro, la demanda de divorcio a la izquierda,
y los extractos bancarios a la derecha. Luego, lo cubrí todo con una campana de plata brillante. Perfecto. Por fuera parecía una cena de lujo de un restaurante de 5 estrellas. Miré mi reloj. Habían pasado exactamente 20 minutos. Era la hora de la función principal. Levanté la bandeja con ambas manos. No pesaba tanto como la carga que había soportado todos estos años. Sin embargo, sentía que era la carga más hermosa que había llevado jamás. Respiré hondo. Puse una cara impasible y empujé la puerta de la cocina para abrirla. En el comedor, los tres ya estaban sentados alrededor de la mesa. Sus caras reflejaban impaciencia, cuchillo y tenedor en mano, listos para devorar lo que fuera que les hubiera preparado. Al verme salir con la gran bandeja cubierta, los ojos de Carmen brillaron. «Así me gusta», dijo con desdén mientras se acomodaba en su silla. «Una esposa tiene que ser diligente. No basta con ganar dinero. Los estómagos del marido y la suegra son lo primero». Javier bufó, todavía con el rostro agrio por la rabia de antes. «Has tardado una eternidad. Espero que la comida merezca la pena. Como estés sosa, prepárate para volver a cocinar». Marta incluso estiró el cuello. «¿Qué hay dentro, cuñadita? Es raro que no huela a nada desde aquí. No habrás hecho solo pasta, ¿verdad?» No respondí ni una palabra. Coloqué la bandeja justo en el centro de la mesa, con un movimiento lento y solemne. El sonido de la bandeja al tocar el cristal de la mesa los hizo callar por un momento. Me quedé de pie al final de la mesa, mirándolos uno por uno con una expresión que hizo que Javier frunciera el ceño. Quizás notó el drástico cambio en mi aura. «Adelante», dije brevemente. «Este es el mejor plato que puedo ofreceros esta noche. Comed hasta saciaros». Impaciente, Javier extendió la mano y levantó la campana de plata bruscamente. «A ver qué es lo que...». Su frase se quedó a medias. El sonido de la campana, al ser depositada sobre la mesa, resonó con fuerza en medio de un silencio repentino y tenso. No había vapor caliente, ni aroma a especias que abriera el apetito. Sobre la bandeja solo había una pila de papeles. Los ojos de Javier se abrieron como platos al mirarlos. Entrecerró los ojos, tratando de leer lo que ponía en el documento de encima. Su rostro, que antes estaba rojo de ira, ahora se volvía pálido poco a poco al reconocer el membrete y el título del documento. «¿Qué demonios es esto?». Su voz temblaba, no de ira, sino de confusión y un pánico incipiente. Carmen, que tenía presbicia, cogió el fajo de papeles más grueso. «¿Dónde está la comida? ¿Por qué nos das periódicos? ¿Te has vuelto loca, Elena?». Pero cuando vio las cifras resaltadas en los extractos bancarios, sus ojos se agrandaron. «¿Esto qué es?». Marta, más rápida, agarró directamente la demanda de divorcio. La leyó por encima y luego me miró con la boca abierta. «Javier, Elena quiere el divorcio», chilló histérica. La situación estalló de inmediato. Javier golpeó la escritura de la casa contra la mesa. Se levantó, señalándome con un dedo tembloroso. «La demanda de divorcio. ¿Quién te crees que eres para divorciarte de mí? Esposa desagradecida, y esta escritura. ¿Por qué solo aparece tu nombre? ¿Dónde está el mío? ¿Me has engañado?» Sonreí. Una sonrisa muy dulce, pero que se sentía fría y punzante. «Comeos la realidad, Javier, Carmen, Marta, saciaos mirando esas cifras. Esa es la cantidad de mi dinero que os habéis comido todo este tiempo», dije, mirando a Javier directamente a los ojos. «Esta casa es mía, legalmente. La escritura original ya está a buen recaudo en la caja de seguridad de un banco desde esta mañana. Eso es solo una fotocopia, así que es inútil que la rompas». Luego me giré hacia Carmen, que empezaba a temblar mientras sostenía los extractos bancarios. «Y en este mismo instante, os echo a todos de mi casa». «¿Con qué derecho nos echas?», gritó Carmen. Su voz era tan aguda que me zumbaban los oídos. «Esta es la casa de mi hijo. Javier es el cabeza de familia aquí. Tú solo estás de prestado». «¿Cabeza de familia?». Reí suavemente. Una risa que sonaba amarga. ¿Qué cabeza de familia mantiene a su familia con el dinero de su mujer? ¿Qué cabeza de familia permite que su madre insulte a su propia esposa? Para que lo sepas, Carmen, Javier no ha aportado ni un céntimo a esta casa desde hace un año. Incluso la electricidad que ilumina la lámpara sobre tu cabeza, ahora mismo la pago yo». Javier gruñó, con los puños cerrados, listo para golpearme de nuevo. Empezó a rodear la mesa, acercándose a mí con la clara intención de hacerme daño. «Maldita seas. Retira lo que has dicho, o te voy a...». «¿A qué?», lo desafié. No retrocedí ni un paso. Al contrario, levanté la barbilla retándolo. «¿Quieres pegarme otra vez? Adelante». La cámara de seguridad de esa esquina ya grabó tu bofetada de antes en el salón. Un solo toque más, y la grabación se enviará automáticamente a la nube y al número de WhatsApp de mi abogado. Además de la demanda de divorcio, ¿quieres añadir una denuncia penal por violencia de género?
El paso de Javier se detuvo en seco. Levantó la vista y vio la pequeña cámara con una luz roja parpadeante en la esquina de la habitación. Su rostro se transformó en una mezcla de miedo y un odio profundo. Se dio cuenta de que había caído en mi trampa. Fuera, dije con frialdad. Ahora. El silencio que mi amenaza había creado duró solo unos segundos antes de estallar en 1000 pedazos, convirtiéndose en un alboroto ensordecedor. Carmen fue la primera en perder el control. La anciana, que normalmente cuidaba tanto su imagen de dama elegante ante sus amigas, ahora aullaba como una posesa. Barrió todos los papeles de la mesa con sus manos arrugadas, esparciéndolos por el suelo. Su rostro estaba empapado en lágrimas de rabia, no de tristeza. Sentía su orgullo pisoteado por la nuera que siempre había considerado poco más que un cajero automático andante. No aceptaba la realidad de que el lujo del que disfrutaba iba a desaparecer en un instante. Carmen golpeaba la mesa del comedor con las palmas de las manos una y otra vez. Su voz sonaba ronca mientras me acusaba a gritos de ser una estafadora. Afirmaba que había manipulado a Javier, que había usado magia negra, o que había engañado a su hijo en un momento de debilidad para apoderarme de sus bienes. Sus acusaciones me parecieron ridículas. ¿Cómo iba a engañar a Javier para quitarle su patrimonio si él no tenía nada? Todo en esta casa, desde los cubiertos hasta el coche del garaje, se había comprado con el sudor de mi frente. Pero la lógica no parecía aplicarse a aquellos que entran en pánico al perder su fuente de sustento. Javier, que se había quedado paralizado por la amenaza de la cámara, ahora caminaba de un lado a otro por el comedor como una fiera enjaulada. Se tiraba del pelo con frustración. Sus ojos, desorbitados, buscaban una escapatoria, una forma de darle la vuelta a la situación. Recogió del suelo la fotocopia de la escritura de la casa, la arrugó hasta hacerla una bola y me la lanzó. El golpe fue suave. Apenas rebotó en mi hombro, pero demostraba lo impotente que se sentía. Sabía que no tenía ninguna base legal para oponerse. Los documentos eran auténticos, los extractos bancarios eran reales, y él sabía perfectamente que había vivido de mi dinero todo este tiempo. Marta, mi cuñada mimada, reaccionó de una manera diferente, pero igual de irritante. No gritó ni se enfureció, sino que se echó a llorar histéricamente mientras abrazaba el bolso de marca que se había comprado la semana anterior. Por supuesto, con mi tarjeta de crédito. Le suplicaba a su hermano que hiciera algo. Tenía miedo de quedarse en la calle, de no poder presumir más en las redes sociales, de que sus amigos descubrieran que en realidad no era rica. Su llanto lastimero me daba más dolor de cabeza, pero al mismo tiempo me producía una extraña satisfacción. Por fin esa chica sentía el miedo al futuro, ese mismo miedo que me había atormentado a mí cada vez que veía las facturas de su tarjeta de crédito. Los dejé desahogarse durante unos minutos. Permanecí inmóvil al final de la mesa, con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo de la destrucción de una familia de parásitos. Cuando consideré que ya era suficiente, caminé hacia un rincón de la habitación, donde había escondido algo detrás de las largas cortinas. Saqué 3 grandes bolsas de basura negras, de las más grandes, llenas a reventar. Las arrastré hasta el centro de la habitación. El sonido del plástico rozando el suelo de baldosas hizo que se giraran. Con todas mis fuerzas, les lancé las bolsas, una a una. ¡Pum, pum, pum! Las 3 enormes bolsas aterrizaron a sus pies. Javier dio un respingo, sorprendido. Carmen dejó de aullar y Marta detuvo su llanto por un momento. Miraron las bolsas de basura con desconcierto. Un vago olor a naftalina se escapaba de ellas, mezclado con un aroma a polvo. «Esas son vuestras cosas», dije con un tono plano y sin emoción. «Las he recogido esta tarde mientras estabais de compras. Ropa, pantalones, zapatos y vuestros objetos personales que consideré importantes están ahí dentro. El resto, lo que me pareció basura, o cosas que compré con mi dinero, pero que no merecéis llevaros, lo he tirado al contenedor o lo he guardado para venderlo. No os molestéis en subir a vuestras habitaciones. Ya están cerradas con llave y he tirado las llaves. No tenéis acceso a ninguna otra parte de esta casa, salvo a este comedor y a la puerta de salida». Marta gritó histéricamente y rasgó una de las bolsas de plástico. El contenido se desparramó por el suelo. Ropa arrugada y enrollada de cualquier manera, varios pares de zapatos apilados sin sus cajas y cosméticos metidos sin neceser. Lloró aún más fuerte al ver su colección de ropa cara tratada como basura. Protestó diciendo que su ropa se estropearía doblada así. Pero no me importaba. Para mí eran simplemente trastos que había que sacar de mi casa cuanto antes. Carmen me miró con incredulidad, como si acabara de convertirme en un monstruo. Se llevó la mano al pecho, fingiendo que le daba un ataque al corazón. Empezó a respirar con dificultad, esperando que me ablandara y cancelara la expulsión. Antes, ese truco siempre funcionaba. Cada vez que me enfadaba, ella fingía estar enferma, y yo acababa pidiéndole perdón y cuidándola.
pero esta vez solo la miré con frialdad. Conocía los resultados de su último chequeo médico del mes pasado. Su corazón estaba perfectamente sano. Lo único enfermo era su alma, llena de envidia y rencor. Javier intentó acercarse de nuevo, esta vez con un tono suplicante y fingido. Bajó la voz e intentó tocarme la mano, pero la aparté bruscamente. Empezó a hablar de nuestros buenos recuerdos, de los votos que nos hicimos, de lo que dirían los vecinos si nos divorciábamos. Intentaba manipular mis sentimientos, usando sus viejas armas, la lástima y el miedo al qué dirán, pero se olvidaba de que el corazón de una mujer herida repetidamente acaba por congelarse y volverse tan duro como una roca. Ya no había ninguna grieta por la que Javier pudiera entrar. Miré mi reloj. Habían pasado 5 minutos desde mi ultimátum. Saqué el móvil del bolsillo de mi vestido, tecleé un par de veces y les mostré la pantalla, que mostraba el botón de llamada de emergencia a la garita de seguridad de la urbanización. Miré a Javier fijamente, dándole una última advertencia innegociable. Mi paciencia se había agotado y no quería perder más tiempo con este drama barato. Ahora, coged esas bolsas de basura y arrastradlas fuera de mi casa, ordené con firmeza. Si en 10 segundos seguís aquí, pulsaré este botón. Los vigilantes de la urbanización vendrán y os sacarán a la fuerza. Imaginaos la vergüenza de ser arrastrados como ladrones delante de todos los vecinos. La elección es vuestra. Salís por vuestro propio pie con la poca dignidad que os queda, o salís a la fuerza con un espectáculo gratuito para todo el vecindario. 1, 2, 3. Javier se quedó paralizado. Su rostro estaba pálido como el papel. Me miró, buscando alguna duda en mis ojos, pero no la encontró. Vio una seriedad mortal. Con manos temblorosas agarró una de las grandes bolsas de plástico. Le gritó a Marta que dejara de llorar y le ayudara a llevar las cosas. También tiró de la mano de su madre, que seguía fingiendo un ataque de asma, para que se levantara. Por fin se dieron cuenta de que no estaba bromeando. La reina de la casa había despertado y sus órdenes eran absolutas. La puerta principal de la casa se abrió de par en par, revelando la densa oscuridad de la noche. Un viento fuerte se coló en el interior, trayendo consigo las primeras gotas de una lluvia que comenzaba a caer con fuerza. El cielo parecía bendecir mi plan de limpiar la casa de toda suciedad, porque una tormenta se desató justo cuando daban el primer paso fuera. El sonido de un trueno retumbó a lo lejos, al compás de los latidos de mi corazón, acelerado por la adrenalina. Me quedé en el umbral, asegurándome de que salieran con sus bolsas de basura llenas de sus escasas pertenencias. Javier iba delante, cargando una gran bolsa de plástico negra al hombro. Parecía patético, muy lejos de la imagen del marido arrogante que me había abofeteado antes. Su camisa estaba empapada por las salpicaduras de la lluvia, su pelo aplastado y su rostro agachado, ocultando su rabia y su vergüenza. Detrás de él, Marta arrastraba su bolsa a regañadientes, maldiciendo en voz baja cada vez que el plástico se enganchaba en los adoquines del camino. Carmen caminaba con dificultad, sin llevar nada, intentando mantener los últimos vestigios de su orgullo con la barbilla en alto, aunque su cuerpo empezaba a temblar por el frío del viento nocturno. En cuanto el último pie de Carmen cruzó el umbral, cerré la puerta de roble de un portazo. ¡Brum! El estruendo se convirtió en el punto final de un oscuro capítulo de mi vida. Eché la doble cerradura y puse la cadena de seguridad. Se oyeron fuertes golpes desde fuera. Segundos después, Javier empezó a gritar mi nombre, a insultarme y luego a suplicarme. Su voz se oía amortiguada, ahogada por el sonido de la lluvia, que arreciaba con más fuerza contra el tejado. No me inmuté. Fui a la ventana delantera y aparté ligeramente la cortina para espiar. En el jardín, los tres estaban de pie, tiritando de frío. La lluvia caía ahora a cántaros, empapándolos en cuestión de segundos. Las bolsas de basura estaban chorreando, con un aspecto aún más miserable. Javier seguía golpeando la puerta, esperando que me ablandara al ver su estado, pero se equivocaba. Verlos empapados, en realidad, aliviaba las heridas de mi corazón. Era el karma instantáneo que cosechaban por el trato que me habían dado durante años. ¿Acaso no me dejaban a menudo bajo la lluvia esperando un taxi después del trabajo mientras Javier usaba mi coche para salir con sus amigos? Ahora, que sintieran el frío del agua calándoles los huesos. El alboroto en mi porche atrajo la atención de los vecinos. Las luces de las casas de ambos lados comenzaron a encenderse. Algunos abrieron las ventanas o salieron a sus terrazas para ver qué ocurría. Javier, al darse cuenta de que tenía público, cambió de táctica al instante. Dejó de insultar y empezó a gritar con un tono lastimero, intentando hacerse la víctima. Les gritaba a los vecinos que yo era una esposa desalmada que había echado a su marido y a su suegra enferma en mitad de la noche. Actuaba como si fuera el agraviado,
esperando que la simpatía de la gente me obligara a abrir la puerta. ¡Socorro, ayúdennos! Mi mujer se ha vuelto loca. Mi madre tiene problemas de corazón. Por favor, no dejen que nos muramos aquí fuera, gritaba Javier señalando la puerta de la casa. Carmen, cuyo instinto para el drama era muy agudo, se dejó caer al suelo mojado del porche, fingiendo desmayarse. Marta se arrodilló a su lado, sacudiendo el cuerpo de su madre mientras lloraba a gritos, creando una escena de telenovela. Algunos vecinos empezaron a cuchichear. El presidente de la comunidad, que vivía a 3 casas de la mía, se acercaba con un paraguas. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados y permitir que Javier tergiversara los hechos. Cogí mi móvil y llamé a la garita de seguridad principal. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz grave de López, el jefe de seguridad de la urbanización, respondiera. Le pedí que viniera a mi casa de inmediato con su equipo porque había un altercado de orden público. Le expliqué que había unas personas extrañas montando un escándalo en mi porche y alterando la paz de la comunidad. Poco después, aparecieron 2 coches de seguridad con las luces azules parpadeando. López y 2 de sus hombres bajaron rápidamente. Se acercaron al porche, donde se desarrollaba el drama familiar de Javier. Me armé de valor y abrí la puerta un poco, lo suficiente para hablar con López sin que Javier pudiera entrar. «Señor López, por favor, llévese a estas personas», dije en voz alta. Mi voz atravesó el sonido de la lluvia para que los vecinos que espiaban pudieran oírme. «Ya no viven en esta casa. Nos hemos separado y la casa es de mi propiedad, como consta en la escritura. Están intentando entrar a la fuerza y montando un escándalo que molesta a los vecinos. Por favor, sáquelos de la urbanización». Javier se quedó boquiabierto. Intentó defenderse ante López. «Señor, esta es mi casa. Mi mujer está alterada. Por favor, no la escuche». Pero López era un vigilante profesional que llevaba mucho tiempo trabajando aquí. Sabía perfectamente quién pagaba puntualmente las cuotas de la comunidad y la seguridad cada mes. Yo. No, Javier. También había visto a Javier llegar borracho a menudo, o traer a sus amigos para fiestas ruidosas de las que los vecinos se quejaban. La simpatía de López, claramente, no estaba con Javier. «Lo siento, señor Javier. La señora Elena es la propietaria legal de esta casa y le ha pedido que se vaya. Por favor, no monte más alboroto a estas horas», dijo López con firmeza mientras sujetaba a Javier del brazo. «Vamos a acompañarle hasta la salida». Javier intentó resistirse, pero la fuerza de los 2 fornidos vigilantes era mucho mayor. Carmen, que antes fingía estar desmayada, se recuperó de repente y se puso de pie por miedo a que la levantaran a la fuerza. Los escoltaron fuera del jardín como si fueran detenidos. La cara de Javier estaba roja de vergüenza por ser el centro de atención de los vecinos, que ahora lo miraban con desprecio. Su teatro de marido agraviado había fracasado estrepitosamente. Cuando llegaron a la verja, Javier de repente recordó algo. Se detuvo y se giró, gritándome a mí, que seguía en el umbral. «Las llaves del coche. ¿Dónde están las llaves del coche? Mi cartera y las llaves del coche siguen dentro. Tírame las llaves. Al menos déjanos ir en coche». Sonreí de lado y negué lentamente con la cabeza. Di un paso adelante para que pudiera ver mi cara claramente bajo la luz del porche. «¿El coche? ¿Qué coche, Javier? ¿El SUV negro?», pregunté con un falso tono inocente. «Para que lo sepas, los papeles de ese coche están a mi nombre. Terminé de pagarlo el mes pasado con mi bonus. Así que es mi coche, y las llaves las he escondido en un lugar donde nunca las encontrarás. No tienes ni el más mínimo derecho sobre ese vehículo. Pero necesito un vehículo. ¿A dónde vamos a ir con esta lluvia?», gritó Javier frustrado. Su voz se quebró en medio del aguacero. «Eso ya no es asunto mío», respondí con frialdad. «Podéis ir andando. Un poco de ejercicio, que últimamente no te mueves mucho. O pedid un taxi. Ah, espera. Se me olvidaba que tu cartera está dentro. Y todas las tarjetas de crédito de esa cartera son adicionales a la mía, y las he bloqueado hace 5 minutos desde la aplicación, así que es inútil que la tengas». Javier se quedó en silencio, con la cara pálida como un fantasma. Acababa de darse cuenta de la magnitud de su ruina esa noche. Sin casa, sin coche, sin un solo céntimo. López hizo una seña a sus hombres para que siguieran escoltándolos. «Venga, señor, vamos andando. No moleste más a la señora Elena», le advirtió el vigilante. Javier, Carmen y Marta finalmente se rindieron y fueron arrastrados lejos de la lujosa casa en la que habían vivido como parásitos. Caminaban con dificultad bajo la lluvia torrencial, arrastrando las bolsas de basura negras que ahora eran su única posesión. Cerré la puerta de nuevo y eché la llave. La lluvia seguía cayendo con fuerza fuera. Pero aquí dentro, en mi casa, el ambiente era pacífico y cálido. Por primera vez en 5 años, sentí que de verdad había vuelto a mi hogar.
Sentí que me había quitado un peso enorme de encima. Apoyé la espalda en la puerta, solté un largo suspiro y sonreí. Esa noche iba a dormir profundamente. Muy profundamente. La puerta de la lujosa urbanización se cerró tras ellos, como un muro que separaba la vida cómoda que acababan de dejar atrás y el infierno terrenal que ahora les daba la bienvenida. La lluvia no amainaba. Al contrario, se intensificaba con un viento helado que calaba hasta los huesos. Javier, Carmen y Marta tiritaban al borde de una carretera solitaria. No había techo bajo el que guarecerse, salvo unos árboles frondosos que, en realidad, dejaban caer aún más agua. Los tres parecían ratas de alcantarilla arrastradas por la corriente, mojados, sucios y desdichados. Las bolsas de basura negras que constituían su única fortuna se sentían cada vez más pesadas al llenarse de agua por los nudos mal hechos. Caminaban sin rumbo por la acera encharcada. La tenue luz de las farolas iluminaba sus rostros desesperados. Javier se metió la mano en el bolsillo del pantalón por enésima vez, esperando un milagro en forma de un billete olvidado o una tarjeta de débito perdida. Pero nada. El bolsillo estaba vacío. Su cartera de piel cara, con su DNI, carné de conducir, tarjetas bancarias y de crédito, se había quedado en la mesita de noche. Elena lo había calculado todo a la perfección. Sin esa cartera, Javier no era nadie. No podía alquilar una habitación de hotel, ni comprar comida, ni siquiera tomar un té caliente en un bar. Su identidad y su acceso al dinero estaban encerrados en la casa que ahora le estaba vedada. Carmen empezó a delirar por el frío. Le castañeteaban los dientes y sus labios se volvían azulados. La mujer que siempre había lucido impecable con su maquillaje ahora parecía vieja y frágil. La lluvia había arrastrado los restos de su maquillaje, dándole un aspecto espeluznante con manchas negras bajo los ojos. Culpaba a Javier con una voz ronca que se perdía entre el sonido de la lluvia. Maldecía la estupidez de su hijo por no saber controlar a su esposa. Según la retorcida lógica de Carmen, todo esto ocurría porque Javier no había sido lo suficientemente duro educando a Elena, no porque ellos la hubieran oprimido durante años. Marta caminaba detrás, a trompicones. El tacón de uno de sus zapatos de aguja se había partido al caer en un agujero de la acera, obligándola a cojear mientras llevaba en la mano el zapato caro que ahora era inútil. Finalmente, encontraron un pequeño supermercado cerrado con un soportal lo suficientemente ancho para resguardarse. Sin decir palabra, se dejaron caer, agotados, sobre el suelo de baldosas frías y polvorientas. Javier apoyó la espalda en la fría persiana metálica. Su estómago rugió con fuerza. El hambre comenzaba a atacar con brutalidad. La última vez que habían comido fue al mediodía, y esta noche esperaban el festín que Elena les iba a preparar. Irónicamente, habían recibido un manjar inolvidable, aunque no fuera comestible. La imagen de un plato de comida caliente danzaba ahora en su mente, torturándolo lentamente. Marta sacó su móvil, con la pantalla ligeramente rota por un golpe al arrastrar la bolsa de basura. Intentó pedir un taxi con el 10% de batería que le quedaba. Sin embargo, su dedo se detuvo al darse cuenta de que el método de pago en la aplicación estaba vinculado directamente a la tarjeta de crédito adicional de Elena. Con manos temblorosas, intentó hacer la reserva, y efectivamente, apareció una notificación de transacción fallida. Elena lo había bloqueado todo. Marta intentó llamar a sus amigas de la alta sociedad, esperando que alguna la ayudara. La primera llamada no fue contestada. La segunda, rechazada. La tercera la contestó una amiga, Sara, pero en cuanto Marta le contó que la habían echado y necesitaba dinero, Sara puso la excusa de la mala cobertura y colgó. Marta estrelló el móvil contra el suelo con frustración y se echó a llorar, abrazándose las rodillas. Esa noche se sintió terriblemente larga y tortuosa. No pudieron pegar ojo ni un momento. Los mosquitos empezaron a picarles la piel húmeda. El ruido ocasional de los coches que pasaban los sobresaltaba. Cada vez que pasaba un coche de lujo, a Javier le dolía el corazón al recordar su SUV negro, ahora cómodamente aparcado en el garaje de Elena. En el silencio de la madrugada, Carmen se quejó de un dolor agudo en el estómago por el frío y el hambre. No había medicinas, ni mantas, ni agua caliente. Javier solo podía mirar a su madre con los ojos vacíos. Un sentimiento de culpa comenzó a aflorar, pero su enorme ego lo apartó rápidamente, reemplazándolo de nuevo con odio hacia Elena. Juró que se vengaría en cuanto saliera el sol. Finalmente, amaneció. La luz del sol era deslumbrante, pero no calentaba sus corazones. Sus cuerpos estaban rígidos y doloridos. Un olor a humedad emanaba de su ropa, que se había secado sobre sus cuerpos. La gente que pasaba los miraba con asco, pensando que eran los nuevos vagabundos de la zona.
Un empleado que llegó para abrir la tienda los echó bruscamente, arrojándoles un cubo de agua a los pies para que se fueran. Con la dignidad hecha trizas, arrastraron sus cosas hasta un banco en un parque cercano. Mientras estaban sentados, soportando un hambre cada vez más atroz, Marta, por aburrimiento, abrió sus redes sociales con los pocos datos que le quedaban. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la última historia de Instagram de Elena, publicada hacía solo 15 minutos. Marta le enseñó la pantalla a Javier y a Carmen. En ella se veía una foto de un cuenco de chocolate con churros y un café con leche humeante, con el fondo de un apartamento limpio y moderno. En una esquina de la foto una pequeña frase: «El mejor desayuno es un desayuno sin parásitos. Agradecida por las bendiciones». Al ver la foto, el estómago de Javier se revolvió violentamente, no solo por el hambre, sino por la envidia y la rabia que estallaron en su pecho. Elena disfrutaba de la vida mientras ellos sufrían en la calle como basura. La realidad sin la cartera de su mujer era aterradora. El mundo ya no era amable, y ellos eran solo motas de polvo sin valor. Javier decidió que no podía rendirse. Todavía tenía un trabajo. Sí, seguía siendo director de marketing en una distribuidora de material de oficina. Aunque su puesto no era muy importante y su sueldo era mediocre, a menudo se lo gastaba en pequeñas apuestas online que ocultaba a Elena. Pensó que si llegaba a la oficina, podría pedir un anticipo o un préstamo a algún compañero para alquilar una habitación temporal para su madre y su hermana. Tenía que salvar lo que quedaba de su dignidad como hombre. Dejó a Carmen y a Marta en el parque, prometiendo volver con dinero y comida a la hora del almuerzo. Con pura determinación, caminó los 3 kilómetros hasta su oficina. Se detuvo en los baños de una mezquita para lavarse la cara y arreglarse el pelo. Aunque no pudo quitarse el olor a rancio de su camisa arrugada, limpió sus zapatos llenos de barro como pudo con un pañuelo de papel húmedo. Su aspecto distaba mucho de ser el de un directivo, pero no tenía otra opción. Al llegar al vestíbulo de la oficina, la recepcionista lo miró con el ceño fruncido. Normalmente Javier llegaba con ropa impecable, oliendo a colonia cara y con un aire elegante, gracias a los cuidados de Elena. Hoy parecía alguien que acababa de sobrevivir a un desastre. Javier ignoró la mirada extraña y se dirigió directamente al ascensor. Dentro, 2 empleados de otro departamento se taparon la nariz disimuladamente y susurraron mientras lo miraban de reojo. Javier fingió no verlos, mirando al frente con el rostro tenso. Su corazón latía con fuerza, temiendo que se descubriera su repentina pobreza. En cuanto llegó a su escritorio, antes de que pudiera sentarse, una empleada de recursos humanos ya estaba allí, con cara seria. «Señor Javier, el director y la jefa de RRHH. Lo esperan en la sala de reuniones ahora mismo», dijo la empleada sin sonreír. Javier tuvo un mal presentimiento. Una llamada tan repentina no solía ser buena señal. Con paso cansado, siguió a la empleada hasta la sala de reuniones al final del pasillo. Dentro, el director general y la directora de recursos humanos esperaban sentados con una pila de documentos sobre la mesa. Sus rostros eran fríos, sin rastro de amabilidad. Javier se sentó en la silla que le indicaron, intentando sonreír a pesar de que le temblaban los labios. «¿Qué ocurre, señores? Qué raro que me llamen tan temprano», preguntó, tratando de parecer despreocupado. El director le lanzó una carpeta azul. «No nos andemos con rodeos. Llevamos una semana realizando una auditoría interna y hemos encontrado muchas irregularidades en los informes de gastos del equipo de marketing que diriges». El corazón de Javier pareció detenerse. Abrió la carpeta con las manos sudorosas. Dentro había pruebas de malversación de fondos operativos, falsificación de tickets de gasolina e incluso facturas infladas de comidas con clientes que nunca existieron. Durante mucho tiempo, Javier había estado cogiendo pequeñas cantidades de dinero de la empresa para mantener su estilo de vida o pagar sus deudas de juego. Antes, cada vez que había un descuadre en la caja, Elena, que trabajaba como contable en una prestigiosa firma que casualmente era la consultora externa de esta empresa, a menudo le ayudaba a arreglar los informes o incluso cubría las pérdidas con su propio dinero para salvar la carrera de Javier. Elena lo hacía para proteger la reputación de su marido, pero ahora, ese escudo protector había desaparecido. Claramente, Elena ya no estaba encubriendo los trapos sucios de Javier. De hecho, quizás fue ella quien dio el soplo a los auditores internos para que revisaran con más detalle el departamento de Javier. «Esto, puedo explicarlo, señor. Es solo un error administrativo», tartamudeó Javier, presa del pánico. El sudor frío le corría por las sienes. «¿Un error administrativo?», bufó la directora de RRHH. «¿Han desaparecido 50.000 euros en 6 meses? ¿Y lo llamas un error administrativo? Ya hemos comprobado los restaurantes y gasolineras que adjuntaste. Todos estos tickets son falsos. Y lo que es peor,
Nos ha llegado información de que has estado utilizando recursos de la empresa para fines personales. Señor Javier interrumpió el director con una voz atronadora y firme. La empresa no puede tolerar este tipo de actividad delictiva. A partir de este momento, está despedido de forma procedente. No recibirá ni un céntimo de finiquito, ya que las pérdidas que ha causado a la empresa son mayores que sus derechos. Y una cosa más, si no devuelve los 50.000 euros en las próximas 48 horas, llevaremos este asunto a los tribunales. La policía vendrá a buscarlo. El mundo de Javier se derrumbó. Despedido, sin indemnización, amenazado con la cárcel. Se desplomó en su silla, sin fuerzas. Abrió la boca, pero no le salía la voz. Se había acabado. El único sustento que le quedaba acababa de ser cortado. Intentó suplicar, incluso se arrodilló a los pies de su director, llorando y gritando, olvidando toda su dignidad. Pero la decisión era firme. Llamaron a 2 guardias de seguridad para que lo sacaran del edificio. La escena de la expulsión de la noche anterior se repetía, esta vez en su lugar de trabajo. Javier fue escoltado entre las mesas de sus compañeros, que lo miraban con sorpresa y desprecio. Los susurros se oían por todas partes. La noticia de su corrupción se extendió como la pólvora. Le obligaron a recoger sus objetos personales en una caja de cartón de fideos instantáneos. No había mucho de valor en su escritorio, solo una foto de sí mismo posando con aire de éxito. Cuando Javier salió del vestíbulo del edificio de oficinas con la caja en las manos, vio algo que le oprimió el pecho hasta dejarlo sin aliento. Un lujoso sedán plateado se detuvo justo delante de la entrada VIP del edificio de al lado, un centro de negocios mucho más prestigioso. La puerta del coche se abrió, y de él bajó una mujer que conocía muy bien. Era Elena. Pero esta Elena era muy diferente. Llevaba un elegante traje de chaqueta de corte moderno. Su pañuelo en la cabeza estaba perfectamente arreglado con un estilo chic, y llevaba unas gafas de sol que le daban un aire muy sofisticado. Caminaba con confianza, acompañada de 2 asistentes que le llevaban el maletín. Elena se dirigía a una reunión con un cliente importante. Su carrera estaba en pleno ascenso. Javier quiso gritar su nombre, correr tras ella, pero sus pies parecían clavados al suelo. Vio su propio reflejo en el cristal del edificio. Desaliñado, sucio, maloliente, sosteniendo una caja de cartón. Mientras tanto, Elena brillaba como un diamante recién limpiado. En ese momento, Elena giró la cabeza y lo miró fugazmente. Detrás de las gafas de sol, Javier pudo sentir una mirada afilada y penetrante. Elena no se detuvo, no lo saludó, ni siquiera mostró sorpresa. Simplemente, apartó la vista y continuó su camino hacia el rascacielos, dejando a Javier paralizado en la acera, convertido en un auténtico perdedor. La ruina de su carrera era el complemento perfecto a su sufrimiento, mientras que la mujer a la que había despreciado ahora volaba alto, inalcanzable. Javier regresó al parque con pasos pesados, como si llevara grilletes de 1 tonelada en los tobillos. El sol del mediodía quemaba con fuerza, abrazándole la nuca. En sus manos, abrazaba la caja de cartón con sus pertenencias de la oficina, un símbolo de su fracaso. Durante el trayecto, su estómago no dejaba de rugir, retorciéndose de hambre, pero el hambre no era nada comparado con el miedo que ahora lo atenazaba. Tenía que enfrentarse a su madre y a su hermana con las manos vacías, sin dinero, sin comida, y lo peor de todo, con la noticia de que ahora era un desempleado con antecedentes penales en su empresa. Al llegar al parque, se encontró con una escena desoladora. Carmen y Marta estaban acurrucadas en un banco con la pintura desconchada. Parecían plantas arrancadas de raíz. Carmen se masajeaba los pies hinchados, mientras que Marta se abanicaba con un trozo de cartón, con el rostro lleno de fastidio. Cuando vieron a Javier a lo lejos, sus caras se iluminaron por un instante. La esperanza de un bocadillo y agua fresca brillaba en sus ojos. Marta incluso se levantó de un salto, ignorando el dolor de su pie, para recibir a su hermano con la mano extendida. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando Javier llegó y dejó caer la caja al suelo con un ruido sordo y desolador. No se atrevió a mirarlas a los ojos. Bajó la cabeza, fijando la vista en sus zapatos de piel, antes relucientes y ahora cubiertos de polvo. Con la voz quebrada, Javier les contó todo: su despido, la auditoría que destapó su fraude, la amenaza de cárcel y el hecho de que no recibiría ni un céntimo de finiquito. Un silencio denso los envolvió, en contraste con el bullicio del tráfico de la calle, y entonces estalló el llanto y la furia. Carmen gritó histéricamente, sin importarle la gente que pasaba. Golpeaba el brazo de Javier con las pocas fuerzas que le quedaban, culpando a su hijo predilecto por ser tan torpe y estúpido. Lamentaba su destino, tener que vivir en la calle en su vejez, comparando su vida con la de sus amigas, que seguramente estarían durmiendo la siesta en sus habitaciones con aire acondicionado.
Los insultos salían de la boca de Carmen sin filtro, las mismas palabras duras que antes dedicaba a Elena, ahora vomitadas sobre Javier. Marta no fue menos cruel. Pateó la caja de Javier, esparciendo su contenido. Insultó a su hermano, llamándolo un inútil que solo sabía causar problemas. En esa situación límite, la máscara de familia unida que siempre habían mostrado ante Elena se desmoronó por completo. Ya no había amor ni apoyo mutuo. Solo el instinto de supervivencia de individuos egoístas. Se culpaban unos a otros por su repentina pobreza. Marta culpaba a Javier por su corrupción. Javier culpaba a Marta y a Carmen por su estilo de vida derrochador que lo obligó a robar. Y Carmen los culpaba a ambos por no haber encontrado parejas ricas que pudieran mantenerlos. Cuando la agotadora discusión se calmó porque se quedaron sin energía y con más hambre, Javier tomó una decisión desesperada. Se quitó el reloj de marca de la muñeca, el único objeto de valor que le quedaba, ya que lo llevaba puesto cuando Elena lo echó. También le exigió a Marta los pendientes de oro que llevaba. Aunque Marta se resistió y gritó, Javier y Carmen la forzaron, con la excusa de que necesitaban el dinero para comer y alquilar una habitación barata. Finalmente, con el rostro lleno de rencor, Marta entregó sus pendientes. Javier fue a un mercadillo de segunda mano, vendiendo el reloj y los pendientes a un comprador callejero. Sin papeles y con la urgencia de conseguir dinero rápido, se los compraron por un precio irrisorio, muy por debajo de su valor real. Javier no tuvo más opción que aceptar el dinero en efectivo, que solo alcanzaba para comer modestamente unos días, y alquilar una habitación diminuta en un barrio marginal durante una semana. Esa tarde alquilaron una habitación por días en un callejón estrecho, embarrado y maloliente. La habitación era minúscula, apenas cabía un colchón de espuma fino y hundido. Las paredes estaban húmedas y llenas de moho, sin ventanas, solo una pequeña rejilla de ventilación sobre la puerta. El baño estaba fuera y era compartido con los demás inquilinos, que los miraban con desconfianza. Para Carmen y Marta, acostumbradas a la lujosa y limpia casa de Elena, este lugar era un infierno. Carmen se quejaba sin cesar del olor a humedad, de las cucarachas, del calor sofocante con solo un pequeño ventilador polvoriento. Esa noche cenaron comida para llevar de un bar barato. El ambiente era sombrío, sin conversaciones. Comieron con avidez, devorados por el hambre, pero sus rostros reflejaban el odio que sentían el uno por el otro. Después de cenar, Javier guardó el poco dinero que le quedaba bajo su almohada, con la intención de usarlo al día siguiente para buscar algún trabajo esporádico. El agotamiento físico y mental hizo que Javier y Carmen se durmieran rápidamente, roncando ruidosamente sobre el fino colchón, pero Marta no durmió. Sus ojos miraban fijamente el techo lleno de telarañas. Su mente era un torbellino. Miraba con asco a su madre y a su hermano, dormidos con la boca abierta. Sentía que no merecía estar en ese lugar miserable. Era joven, guapa, y creía que merecía una vida mejor. Odiaba a Javier por haber fracasado como proveedor y se sentía agobiada por tener que cuidar de su madre, cuya salud empeoraba por el estrés. Los susurros del diablo comenzaron a tentarla. Si se quedaba con ellos, el dinero se acabaría en una semana y morirían de hambre juntos. Pero si cogía el dinero para ella sola, quizás podría huir a otra ciudad, buscar a un viejo amigo o encontrar a otro hombre del que aprovecharse. Lentamente, con mucho cuidado para no hacer ruido, Marta deslizó la mano bajo la almohada de Javier. Su corazón latía con fuerza. Sintió el sobre con el dinero y tiró de él suavemente. Javier se movió un poco, y Marta se quedó helada de miedo, pero él solo cambió de postura y siguió roncando. Marta consiguió sacar el sobre. Lo guardó rápidamente en su bolso, y luego, en silencio, metió su ropa en la bolsa de plástico negra. Sin mirar atrás, hacia la madre y el hermano que estaba traicionando, Marta se escabulló de la habitación y desapareció en la oscuridad del callejón, llevándose consigo la única esperanza de supervivencia de su familia. A la mañana siguiente, los gritos de Javier rompieron el silencio del barrio. Se despertó y encontró su almohada vacía. El dinero había desaparecido. Miró a su alrededor. Marta y sus cosas tampoco estaban. Carmen se despertó sobresaltada por los gritos. Cuando Javier le dijo que Marta se había fugado con todo el dinero, al principio no lo creyó. Lo negó, diciendo que su hija querida no podría ser tan cruel. Pero los hechos eran claros. La puerta no estaba forzada y no había señales de robo. Era evidente que había sido alguien de dentro. Carmen rompió a llorar desconsoladamente. Esta vez, su llanto era genuinamente desgarrador. Gritaba el nombre de Marta, la hija a la que siempre había mimado, y que ahora la abandonaba como a basura para salvarse a sí misma. Javier, al borde de un ataque de nervios, se enfureció. Golpeó la pared húmeda hasta hacerse sangre en los nudillos. Maldijo a Marta con las peores palabras.
El dolor de ser traicionado por su propia sangre era mucho más profundo que ser expulsado por su esposa. Al menos Elena tenía razones claras para odiarlos, pero Marta era parte de ellos, un parásito que ahora se comía a otro. Su ruina fue completa cuando el dueño de la pensión aporreó la puerta, furioso por el escándalo matutino. Al ver a Javier fuera de sí, el dueño se asustó y los echó en ese mismo instante. Resultó que Javier solo había pagado una pequeña parte del alquiler la noche anterior, y como Marta se había llevado el resto, fueron expulsados de nuevo. Esta vez, no tenían absolutamente nada. Cero. Carmen caminaba a duras penas, con la mirada perdida. El shock de la traición de su hija había destrozado su salud. Estaba pálida, cubierta de sudor frío. Javier tuvo que sostener a su madre mientras caminaban por las calles calurosas. En su desesperación, a Javier se le ocurrió una idea estúpida: volver al único lugar que había sido su hogar. Pensó que quizás Elena se habría calmado, que sentiría lástima al ver el estado de su madre. Con sus últimas fuerzas, Javier llevó a su madre, caminando kilómetros, de vuelta a la urbanización de lujo donde vivía Elena. Llegaron al atardecer. Su aspecto era el de unos mendigos. El vigilante de seguridad los reconoció y los miró con recelo, pero Javier le suplicó que solo quería ver la casa desde lejos. Se quedaron al otro lado de la calle. La casa estaba oscura y silenciosa. El coche de Elena no estaba en el garaje. El jardín estaba impecable. Pero algo hizo que las rodillas de Javier flaquearan. Un gran cartel estaba clavado en la valla. Un cartel amarillo con letras rojas enormes. Se vende. Contactar al número X. La última esperanza de Javier se desvaneció. Elena no solo los había echado, sino que estaba borrando todo rastro de ellos vendiendo la casa. Estaba vacía. Elena se había ido, llevándose su éxito y su felicidad, dejando a Javier y a su madre completamente solos en un mundo cruel. Javier se derrumbó en el asfalto, abrazando las rodillas de su madre y llorando en silencio, a la sombra de la casa que una vez despreció. Para Elena, los días posteriores a la expulsión de Javier y su familia fueron días de un silencio sanador. Se acabaron los gritos pidiendo café por la mañana. Se acabaron los culebrones de Carmen a todo volumen. Se acabaron las quejas sobre la comida o la ropa. La casa se volvió tan tranquila que Elena podía oír el tic-tac del reloj de pared y el susurro del viento en los árboles del jardín. Al principio, ese silencio le resultó extraño, pero poco a poco se convirtió en el manto de paz que había anhelado durante 5 años. Lo primero que hizo fue limpiar la casa, literal y metafóricamente. Contrató a profesionales que desinfectaron cada rincón, tiraron los restos de Javier y cambiaron sábanas, cortinas y alfombras. Quería borrar su olor, el olor a tabaco de Javier y el perfume penetrante de Carmen. Una vez limpia, contactó a un agente inmobiliario. Decidió venderla, aunque la había pagado con su sudor. Había demasiados malos recuerdos en sus paredes. Necesitaba un comienzo completamente nuevo. La venta fue rápida. En 2 semanas, la casa se vendió por un buen precio. Con ese dinero y sus ahorros, ahora intactos, Elena compró un ático de lujo en el centro de la ciudad. Era más pequeño, pero mucho más moderno, con una seguridad estricta. Desde su ventana en el piso 30, podía ver las luces de la ciudad, un símbolo de su brillante futuro. Su carrera también despegó. Sin el drama familiar que la agotaba, pudo centrarse al 100% en su trabajo. El gran proyecto de auditoría que dirigía fue un éxito rotundo. Sus jefes la ascendieron a socia principal, lo que trajo consigo un coche de empresa, un asistente personal y un sueldo mucho mayor. Elena cambió su estilo. Los vestidos sencillos que usaba por miedo a que Javier se enfadara si compraba ropa nueva, los donó. Ahora llenaba su armario con elegantes trajes de diseñadores. Su rostro, antes cansado, ahora brillaba. Sus amigos decían que parecía 10 años más joven. Para Elena, el divorcio no fue un fracaso, sino una operación para extirpar un tumor maligno que le estaba salvando la vida. El divorcio en los tribunales fue un trámite rápido. Javier nunca se presentó a las citaciones, así que el juez falló a favor de Elena en su ausencia. Cuando el juez dio el martillazo final, Elena no lloró. Sonrió aliviada, dando gracias a Dios. Salió del juzgado sintiéndose ligera, como si le hubieran quitado unas cadenas de los pies. Esa noche, en su nuevo apartamento, mientras disfrutaba de un té y un buen libro, recibió un mensaje de un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo le dijo que lo abriera. Elena, soy Javier. Te escribo desde el móvil de un extraño. Por favor, ayúdame. Mi madre está muy enferma. Dormimos en la calle. Marta se escapó con nuestro dinero. Siento que me voy a morir. Te juro que cambiaré. Déjanos volver. ¿Queda algo de amor por mí en tu corazón? Elena leyó el mensaje sin expresión. No sintió lástima, ni ganas de ayudar.
Solo asco por ver su paz interrumpida. Recordó cómo Javier la dejó sola con fiebre alta para irse de pesca. Recordó cómo Carmen tiró su comida a la basura por estar un poco sosa. Recordó la última bofetada. ¿Amor? Ese amor había muerto, asesinado por ellos mismos una y otra vez. Sin responder, con un dedo firme, Elena bloqueó el número y borró el mensaje. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. Imaginó que en algún rincón oscuro, Javier estaría llorando su destino, pero eso ya no era su problema. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Javier eligió ser un vago y un maltratador cuando lo tenía todo, y ahora debía asumir las consecuencias de ser un perdedor cuando lo había perdido todo. Elena respiró hondo, inhalando el aire fresco de la libertad. Se sentía completa, fuerte. Se dio cuenta de que no necesitaba a un hombre para ser feliz. La felicidad estaba dentro de ella. Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas. Sabía que el mañana sería más brillante, un camino limpio de parásitos, un camino hacia la verdadera felicidad que ella misma había creado. Había convertido el dolor en fuerza, y su mejor venganza era ser tan exitosa y feliz que la existencia de sus traidores se había vuelto completamente irrelevante. Un año después, un lujoso salón de eventos en el centro de la ciudad estaba espléndidamente decorado. Hoy era la inauguración de la quinta boutique de Elena y el lanzamiento de la fundación benéfica que había creado para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género. Elena, radiante, cortaba la cinta inaugural con una sonrisa genuina. Llevaba un vestido diseñado por ella misma, elegante y sofisticado. Ya no era la mujer oprimida, sino un símbolo de resiliencia y éxito. Tras la ceremonia comenzó un acto social, la entrega de 1000 paquetes de comida y una ayuda económica a personas necesitadas. Elena insistió en repartirlos personalmente. Una larga fila de personas esperaba pacientemente. Elena les daba a cada uno su paquete y un sobre, con una sonrisa amable. Hasta que llegó el turno de un hombre esquelético que empujaba una silla de ruedas vieja. El hombre vestía ropa rota y sucia. Un olor penetrante emanaba de él. En la silla de ruedas, una anciana en un estado aún más lamentable, con la mirada perdida, Elena le ofreció el paquete de comida y el sobre. «Tenga, señor, que sea de bendición para usted y para su madre». El hombre no cogió el paquete de inmediato. Su mano temblorosa se detuvo. Bajó la vista, fijándose en los zapatos de tacón de Elena. Luego, lentamente, levantó la cara. Sus ojos hundidos se encontraron con los de ella. El tiempo pareció detenerse. Elena». Su voz fue apenas un susurro. Elena lo miró detenidamente. A pesar de la suciedad y el sufrimiento, reconoció a aquel hombre. Era Javier. Y la anciana en la silla de ruedas era Carmen. Su exmarido y su exsuegra estaban ante ella como mendigos, esperando su caridad. El corazón de Elena latió con normalidad. No sintió ira, ni rencor, ni siquiera lástima. Solo un vacío, una indiferencia total. Eran como extraños. Javier esperaba una reacción, gritos, llanto, algo. Quería arrodillarse, pedir perdón, decirle lo arrepentido que estaba. Pero Elena no hizo nada de eso. Asintió cortésmente, su sonrisa profesional intacta. Puso el paquete y el sobre en la mano temblorosa de Javier y se dirigió a la siguiente persona de la fila. «Por favor, avance, señor. La fila es larga». El corazón de Javier se hizo añicos. La indiferencia de Elena era el castigo más doloroso. Ser invisible, ser irrelevante. Un miembro de seguridad se acercó y le pidió amablemente que se moviera. Javier, aturdido, empujó la silla de ruedas de su madre, que solo se preocupaba por alcanzar la comida. Se detuvo en la acera de enfrente. Vio a Elena subir a un sedán de lujo negro. Un chofer le abrió la puerta. El coche se alejó, llevándola hacia su vida brillante, sin mirar atrás. Javier abrió el paquete de comida. Dentro había arroz, carne guisada y verduras. La comida más lujosa que había visto en un año. Le dio una cucharada a su madre y luego comió él. El sabor era delicioso, pero en su boca se mezclaba con el sabor salado de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Lloró desconsoladamente en medio de la calle, abrazando la caja de comida como si fuera su única conexión con el pasado. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Había tirado un diamante por un puñado de piedras afiladas, y ahora esas piedras lo habían desangrado. La puerta del perdón estaba cerrada, no con llave, sino porque la dueña de casa se había mudado a un palacio mucho más hermoso. La venganza perfecta no es la ira, sino llegar a ser tan feliz, tan exitoso y tan pacífico, que la existencia de quienes te hicieron daño ya no te importe en lo más mínimo. Su ruina era solo una pequeña nota a pie de página en el grueso libro de su éxito.